El tejón mielero mide unos 60 a 77 centímetros de largo y pesa entre 6 a 14 kilos. Por ningún motivo es un animal grande. Sin embargo, le gusta pelear contra cosas grandes, a veces muy grandes. Y por su actitud, uno pensaría que este tejón tiene un plan asegurado para vencer a este elefante, pero no. A este tejón hay que decirle métete con alguien de tu tamaño. Es una frase muy común que la escuchas desde pequeño, inculcando en nuestra mente que alguien más pequeño no puede vencer a alguien más grande. Y siendo honestos, ¿quién no se ha preguntado si son lo suficientemente grandes para poder defenderse en alguna situación que lo requiera? Pero, ¿cuánto importa el tamaño en una pelea? La mejor manera de entender el impacto del tamaño es con un simple ejemplo, porque si nos ponemos a hablar sobre el tamaño en general de inmediato, es caos. Hay que hablar de técnica, habilidad, fuerza, estado físico, cardio, velocidad, que veremos todo esto más adelante. Entonces, para comenzar, imaginemos que agarramos a Ilia Topuria con un peso de 65 kilos y creamos un clon que metemos en la máquina de Capitán América y sale 2 veces más grande, 130 kilos. En este escenario hipotético, que no es realista, vamos a asumir que las características de ambos son iguales. El Topuria grande se mueve igual de rápido, tiene el mismo porcentaje de grasa corporal, mismo porcentaje de masa muscular, mismo porcentaje de peso de esqueleto, todo, lo mismo por 2. ¿Qué ventajas tendría este Mega Topuria? Por un lado, el poder de sus golpes, entendiendo que tienen la misma técnica y todo, golpeando el mismo objetivo, conectando exactamente de la misma manera, Mega Topuria golpearía 2 veces más fuerte. ¿Por qué? Porque una de las maneras más útiles de entender el poder, entre comillas, de un golpe es mediante energía cinética, que está más relacionado con la transferencia de energía y el daño infligido. Esta se suele calcular con la siguiente ecuación, donde E es energía cinética o la energía que tiene un objeto en movimiento, M masa y V velocidad. Si se fijan en este caso, la velocidad de hecho tiene un impacto más grande en la energía cinética en contraste a la masa. Si duplicas la masa, duplicas el poder, entre comillas, que es nuestro caso hipotético. Si duplicas la velocidad, cuadriplicas el poder. Entonces, para que Mini Topuria golpee igual de fuerte que el Mega, tiene que hacerlo aproximadamente 41% más rápido. Si Mega Topuria fuese 4 veces el peso de Mini Topuria tendría que golpear 2 veces más rápido para igualar la energía cinética. Pero, y respectivamente, si Mini Topuria golpease con la misma energía cinética de Mega Topuria, esto no significaría que de repente tiene una ventaja enorme. Mega Topuria, al ser más grande, más masa, su capacidad de absorber golpes y durabilidad va a ser superior a la de Mini Topuria. Entonces, por el lado del striking se le ve complicado a Mini Topuria, aunque definitivamente podría sobrevivir. ¿Y en el grappling le podría ir mejor? En este caso, no. Entendiendo que son exactamente lo mismo, con el mismo Fight IQ, BJJ, técnicas y todo, el Mega es más grande, tiene más músculos y tiene más fuerza. Va a poder controlar al Mini Topuria con bastante facilidad si le pone las manos encima, especialmente considerando que ambos tienen el mismo nivel de habilidad. Mini Topuria tendría pocas a nulas posibilidades de vencer a Mega con pleno grappling. Yo sé que justo ahí es cuando varios de ustedes pensaron en ir a dejar un comentario. Nada que ver, en BJJ el tamaño no es tan importante. Recuerden que en este ejemplo los dos tienen el mismo nivel de habilidad, pero yo entiendo que la realidad no es tan simple. Realísticamente, el Mega Topuria no sería igual de rápido que Mini Topuria y probablemente tendría peor cardio. Entonces, el impacto que tiene el tamaño en una pelea real depende de muchísimas cosas y distintos factores. Y uno de los factores más relevantes es la disciplina y habilidad. Disciplina en el sentido de qué tipo de pelea. El tamaño de tu rival tiene un impacto muy distinto en una pelea que tiene grappling y una que no, sumado a también si es que hay patadas o no. Veamos un par de ejemplos de peleas en distintas disciplinas para ver esto en acción y no tan hipotético. Hay un increíble ejemplo, y quizás lo han escuchado probablemente, Gao Clay cae en Norsing.
un tailandés que medía 180 centímetros llegó a pelear en 65 kilos y también más de 120. Y no es que tuvo un periodo de su carrera donde era muy flaco y otro enorme. Este animal solo se metía a torneos de kickboxing K1, donde peleaba en una noche 3 veces en peso abierto, peleando contra gente que competía en pesos semi pesado o peso pesado, mientras él pesaba 78 kilos y es más, ganó un Grand Prix el 2004 en Seúl en peso abierto. Se enfrentó al legendario Hongman Choi, Cao Clay, que medía 1,80 versus 2 metros 19, 78 kilos versus 160. No tuvo suerte en ese enfrentamiento, no obstante fue los 4 asaltos y una decisión contra este gigante, y claro, no todas las peleas en estas categorías abiertas iban a su favor, pero también no lo finalizaban, y es un ejemplo perfecto de cómo pelear striking contra gente más grande. Su principal arma eran las patadas porque simplemente se puede golpear mucho más fuerte que con tu puño. Tiene más masa, más alcance. Circulaba todo el rato el ring intentando evitar intercambios muy caóticos, en ocasiones entrando en un clinch, pero en general tratando de desgastar más a sus rivales. Esto de las patadas igual es bastante clave. En este caso, Cao Clay solo competía contra gente enorme en K1, kickboxing. En Muay Thai a lo más que llegó fue a semipesado y ganó decisión dividida. Y aunque creo que en parte esto es por las reglas, especialmente porque en Muay Thai hay mucho más clinch con codazos, y como mencioné, las diferencias del impacto de tamaño en grappling contra striking son sustanciales. ¿Qué podemos extraer de este ejemplo para responder la pregunta de la importancia del peso? En disciplinas donde hay grappling limitado con peleadores profesionales, donde se permiten patadas, es absolutamente posible que un peleador más pequeño gane. Cao Clay ganó 9 de las 18 peleas que tuvo en esta categoría de peso abierto. Sé que es una anomalía. ¿Qué sucede si quitamos las patadas y nos vamos a boxeo? Acá suele ser todo mucho más restringido y limitado. Rara vez o quizás nunca vas a encontrar una pelea profesional de boxeo como el caso de Cao Clay. Las mayores diferencias de peso ocurren en la categoría de peso pesado porque estas tienen un peso de entrada pero no un límite. Entonces puedes tener a alguien de 100 kilos contra alguien de 200. Esto por un lado me imagino que es por temas de logísticas y cuánta gente de este tamaño hay. Y por otro lado porque 5 kilos de diferencia para alguien que pesa 65 kilos es pelear contra alguien de otra categoría de peso superior. 5 kilos de diferencia entre uno que pesa 120 kilos y otro 125 es un menor porcentaje de diferencia. Y como boxeo ya es un deporte altamente establecido con varias regulaciones y comisiones al tanto, por seguridad no suelen permitirse peleas profesionales con categorías de pesos mixtas. Y respectivamente, en los casos donde sí suelen existir diferencias grandes en peso pesado, varias de estas ganan los más pequeños. Vimos a Alexander Usyk vencer a Tyson Fury con una desventaja de 25 kilos. Ha habido casos más extremos, obviamente, como casi que cualquier pelea de nuestro guatoneta Butterbean, que solía pesar alrededor de 170 kilos. Y notablemente también está el enfrentamiento entre Nikolai Valuev y David Haye. El ruso Valuev pesaba 143 kilos, medía 213 centímetros, mientras que Haye pesaba 98 kilos, 1,91. David terminó ganando con habilidad superior, era más rápido, circulaba, lo tocaba y se llevó la decisión mayoritaria con una mano fracturada de regalo después de pegarle en la cabeza al ruso. Entonces, similar al kickboxing, en boxeo el peso no es el factor decisivo por sí mismo. Cuanto menor sea la diferencia técnica, más pesa el peso. Y cuanto mayor sea la diferencia técnica, menos importa el peso. Igual, esto es con gente entrenada. En mi opinión, con gente sin entrenamiento, el tamaño es un factor sustancial en una pelea, digamos, callejera. Si hay 2 personas, ninguna tiene entrenamiento y se ponen a pelear con solo striking, normalmente me voy a quedar con el grande. Pero genio, eso es puro striking. ¿Qué pasa con grappling? En mi opinión, 2 personas con buen grappling, uno grande y uno pequeño, el grande tiene una ventaja sustancial. Es más fuerte, puede salir de posiciones, controlarte, etc. Sin embargo, es bastante común ver torneos de peso abierto en BJJ donde gente sustancialmente más pequeña compite contra gente enorme.
Obviamente tenemos Mighty Mouse peleando contra este señor de 112 kilos con una diferencia de más de 40 kilos. Mighty Mouse con habilidad superior fue capaz de someterlo y llevarse una victoria a pesar de la discrepancia de peso. Al fin y al cabo es en parte similar al striking, solo que más exagerado. No puede ser una leve diferencia de habilidad, tiene que ser sustancial para poder ganarle a alguien más grande que tú. Y si alguien tiene algo de experiencia y tú nada, da lo mismo tu tamaño. Mucha suerte. ¿Y qué pasa con artes marciales mixtas? Hoy ya no ocurre en ligas más grandes, pero antes en Pride y los primeros eventos de la UFC no habían muchas restricciones en cuanto a categorías de peso, y es más, en los primeros 12 eventos de la UFC no habían categorías de peso, era free for all, y a causa de esto pudimos ver peleas como Emmanuel Yarbrough contra Keith Hackney, donde según los reportes Hackney pesaba 90 kilos y Emmanuel más de 270. Acá había una clara diferencia no solo de habilidad, pero también de condicionamiento físico, y Hackney solo circulaba, reventaba a Emmanuel con unos volados hasta que este lo intenta agarrar, se queda de rodillas y Keith lo golpea hasta que el ref detiene la pelea. Y este tipo de ejemplos hay muchísimos, y por lo general gana el peleador más pequeño. Simplemente suelen ser mejores y tienen más herramientas, ya que no dependen de su tamaño. Y por esto mismo también se suele decir que las categorías de peso más pequeñas son más habilosas que las más pesadas. Y en MMA tienes muchos caminos por donde ganar. Puedes lanzar patadas o si quieres buscar la sumisión, y con tal de que seas mejor que tu rival en uno de estos espacios, tienes alguna oportunidad de ganar. Pero no tenemos ejemplos de gente enorme destrozando a pequeños, porque tampoco iban a poner a alguien pequeño, malo, contra un gigante elite. Lamentablemente para los Topuria lovers, probablemente en una pelea contra Tom Aspinall, a Topuria no le va a ir muy bien. Igual dentro de hay un cierto margen de diferencia de tamaño aceptable, por lo menos en MMA. En la UFC varias veces vemos diferencias de tamaño dentro de una misma categoría de peso, dado a los costes de peso y a diferencias biológicas. Alguien como Alex Pereira, que pelea 92 kilos, suele entrar pesando más de 105 kilos. En contraste a alguien como Jiri Prochazka, que pesa 92 kilos y entra al octágono en 94 kilos. Casi que siempre hay una diferencia de tamaño en una pelea, solo que hay cierto margen de diferencia de tamaño que no es tan limitante. También quiero mencionar, obviamente, que el estado físico también es relevante. Emmanuel Yarbrough sí era enorme, pero también era más que nada grasa. Su cardio era inexistente, y si hubiese sido 270 kilos de músculo, cambia la historia completa, porque dentro de todo lo que hemos hablado es con diferencia más lógica, porque hay cierto tope que habilidad simplemente no puede cubrir. Un ejemplo es Brian Shaw. Ganó las competencias de World's Strongest Man 4 veces, mide 203 centímetros y pesa 195 kilos. Hubo un video hace años viral de Dustin Poirier entrenando con él, medio jugando, y toma su espalda y lo somete con un mataleón. Realísticamente, ¿qué creen que pasaría en una pelea si llegasen a esta posición? Shaw salta su espalda y solo le rompe las costillas a Poirier. Otro ejemplo, Conor McGregor jugando sparring, entre comillas, contra The Mountain, y considerando diferencias en nivel de habilidad, ganaría McGregor. Pero si Hafthor hubiese decidido solo estrujar cuando lo agarra, podría probablemente fracturarlo completo. Mide 206 centímetros y pesa 180 kilos, y si les metes solo un año de entrenamiento, se comen vivos en grappling a Conor y Poirier. Esto no quiere decir que Dustin y McGregor no puedan vencer a estos gigantes en una pelea, solo que cometen un error y pueden ser buenas noches. Es como esta pelea que ocurrió con otro World's Strongest Man. No es tan alto, pero mide 1,88 m y pesa 165 kilos. Y se enfrentó a unos gemelos donde cada uno pesaba 65 a 67 kilos. Combinados pesaban menos que Hall. Y estaban sobreviviendo hasta que este logró agarrar a uno de la cintura, básicamente lanzarlo por los aires como un trapo para luego noquearlo limpio con una derecha. Al otro solo lo agarró y reventó con un par de golpecitos hasta que detuvieron la pelea. Y yo sé que fue meme hace un par de años Bradley Martin diciendo que él podría vencer a Mighty Mouse solo porque pesa 117 kilos. You think so? Nah, you really think so? No, I'm 260. Y le saca 50 kilos.
Y sinceramente no. Mighty Mouse probablemente le ganaría. Sabe cómo mover su cuerpo de manera apropiada. Si es que lo agarran, se escaparía. La diferencia de habilidad es muy grande y por eso es un tema algo complicado, porque sinceramente cuando esa persona pesa más de 280 kilos y una diferencia de más de 100 kilos, en mi opinión, probablemente podrían agarrar a Mighty Mouse y recrear la escena de Hulk contra Loki. Entonces, el tamaño sí importa. ¿Cuánto importa? Depende. Básicamente, en una pelea, el tamaño importa después de cierta discrepancia, dependiendo de la diferencia en habilidad entre ambos. ¿Creen que los peleadores se destrozarían el cuerpo cortando peso para ganar un par de libras sobre su rival o estar al mismo peso si el tamaño no importase? De no importar, habrían muchos más peleadores que simplemente no cortarían peso. Al nivel elite, cada libra puede tener un impacto. Entiendo que les mostré principalmente casos de peleadores más pequeños ganando contra los grandes, y en parte esto es porque cuando realizan estos emparejamientos muchas veces ocurre lo que les mencioné. Este peleador pequeño es mucho mejor. No van a poner a alguien pequeño contra alguien que pese 30 kilos más que él y que sea sustancialmente mejor, porque sería una masacre. Por algo hay categorías de peso. Solo cuando hay una diferencia de habilidad es cuando la técnica y estrategia puede equilibrar. Es la triste realidad. Yo que mido 173 y peso 65 kilos, nunca voy a vencer a alguien que mida 1,85 y que pese 85 kilos si es que tiene mi mismo nivel de habilidad en todo ámbito. Pero no hay que desalentarse, porque la real lección que nos tenemos que llevar de estos minutitos que les robé es: entrenen.